La filosofía de Heráclito se explica a partir de los siguientes conceptos. El logos, que es entendido como inteligencia o verdad. A partir de ésta se crea y transforma el cosmos. En la filosofía de Heráclito se accede mediante la razón y por ello se considera ley universal y es modelo de las leyes humanas. Además, el logos es identificado con Dios. El fuego. El concepto de fuego es entendido como representación del logos en la naturaleza. Al tener la característica de estar en constante movimiento y ser lo que lo destruye todo, es tomado como el elemento principal del que se origina lo demás. Pero no se refiere al fuego que observamos en la naturaleza, sino a algo como aquello a lo que se referían los pitagóricos basado en las creencias teológicas. Prester. Es el proceso del fuego. Se refiere al proceso meteorológico mediante el cual se generan las exhalaciones y los elementos. Lucha de contrarios. La lucha de contrarios se da entre elementos con características opuestas. Se encuentran en una tensión constante que da lugar a la naturaleza y a las cosas y por ello se considera una relación armoniosa. De la lucha de contrarios se dicen otras dos cosas. Por una parte, existe entre los contrarios una relación de necesidad porque de la muerte de un elemento nace su contrario. Y por otra parte, el logos mantiene un equilibrio entre contrarios porque de perder este equilibrio el universo se destruiría. El devenir. A partir de la idea del fuego surge la idea del devenir o cambio. Este es constante y eterno. Es por el devenir que los ciclos en la naturaleza son posibles. El devenir es lo que forma la unidad, esto porque de la extinción de un elemento surge su contrario y esto es posible con el movimiento. Estos conceptos sirven para entender el pensamiento heraclíteo. Este, al igual que el de sus predecesores, es fundamentalmente una cosmología. Pero para entenderlo mejor, a continuación haré una exposición más detallada. En primer lugar, el logos. Para Heráclito, el logos es inteligencia del cosmos y tiene como función mantener el equilibrio de la naturaleza. En la antigüedad, logos tenía un significado polisémico y se piensa que Heráclito lo usó con sus diferentes significados. Lo mismo podía significar palabra o discurso, refiriéndose al modo común que la gente tenía de comunicarse, como podía significar razón en el sentido de conocimiento verdadero. Aunque existe cierta controversia sobre el significado de logos, porque para algunos estudiosos el significado que se le atribuye a Heráclito no corresponde con la época en la que él vivió y más bien tiene que ver con la interpretación que harían después sus seguidores. En general, se acepta que el mismo Heráclito usaba los dos significados. Es el sentido de razón el que se usa en el desarrollo de su filosofía. El logos se refiere a la verdad, esto es, lo común, porque para Heráclito todo pasa según el logos y lo que es general a todos es lo común, pero aun siendo el logos general a todos, los más viven como si tuvieran una inteligencia propia particular. A esta verdad se accede a través de la razón escuchando no los discursos sobre las cosas particulares, sino escuchando con el alma la verdad sobre la unidad de la naturaleza. Por ello, Heráclito dice, no escuchando a mí sino a la razón, el logos, sabio es que reconozcas que todas las cosas son uno. Al ser el logos la verdad sobre la unidad de la naturaleza, abarca todas las cosas, y por ello es que tiene la capacidad de ordenarlas. El alma es, por ello, el razonamiento humano y es el único medio por el que se puede acercar al logos. El logos es la verdad que muestra la unidad de la naturaleza y la regula. Al abarcarla toda se vuelve ley universal o ley divina y por ello mismo ley del devenir. Esto se interpreta en el fragmento 41 que dice: una sola cosa es lo sabio, conocer la razón por la cual todas las cosas son gobernadas por medio de todas. Y cuando señala en el fragmento 114, pues todas las leyes humanas son alimentadas por la única ley divina.
Al ser ley del devenir, es decir, del cambio u ordenamiento de las cosas, entra en contacto con la psique y esta, es decir, la psique, se interpreta como pensamiento humano. Como la ley universal ordena la naturaleza, es el modelo a seguir para las leyes humanas, y estas, a su vez, parte del logos. Entonces, el logos se expresa en la razón a través del alma para acceder a la verdad sobre la unidad. Como es la verdad de la unidad, lo abarca todo, y por esto es ley universal. Esta ley universal, al regular los cambios de la naturaleza, se vuelve ley universal del devenir, es decir, del orden del cambio en la naturaleza. Por ser la ley universal, entra en contacto con la psique, que es interpretada como pensamiento humano. La ley universal es el modelo de todas las leyes humanas y estas a su vez son parte del logos. De los elementos de la naturaleza, Heráclito da una particular importancia al fuego. Algunos estudiosos lo consideran arjé de la misma forma como Tales veía al agua o Anaxímenes al aire. Esta idea pone a Heráclito en el grupo de los filósofos cuya idea era que existe un elemento que dio origen a todo. Pero existe una controversia, pues algunos interpretan al fuego como una manifestación. Según esta idea, el fuego es la manifestación del logos en la naturaleza. Se asocia al logos porque del fuego se forman las cosas que el logos mueve y ordena. Heráclito piensa en el fuego como eterno, en constante movimiento, como la justicia misma y como parte de la esencia de las cosas. Así lo expresa en el fragmento 30. Este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Es decir, el fuego es el elemento que el logos usa, lo enciende y apaga para mantener el equilibrio. Dice además en el fragmento 33, es ley también obedecer la voluntad de uno solo. Y en el fragmento 67, esta inteligencia toma formas mudables, así como el fuego cuando se mezcla con aromas, se denomina según el gusto de cada uno de ellos. Estas ideas parecen estar relacionadas con lo que tenían los pitagóricos de que existe un fuego que representa a Zeus, que se encuentra en el cielo y que en el centro del mundo existe una columna de fuego desde la cual el cosmos es protegido. Heráclito lo asocia con el logos, esto es, Dios, que gobierna el mundo y rige su destino y que a partir del fuego lo crea y regula los ciclos en la naturaleza. El logos está presente en el proceso. Diógenes Laercio explica brevemente en el párrafo 9 del libro 9, que corresponde a Heráclito, el proceso de transformaciones del fuego. Primero se condensa transformándose en humedad. Esta, al condensarse, se vuelve agua. Al condensarse más, se vuelve tierra. A esto lo llama el camino hacia abajo. El proceso contrario ocurre cuando la tierra se funde y por ello se forma agua. De esta provienen las cosas que al desaparecer terminan como evaporación del mar. A este proceso lo llama el camino hacia arriba. Diógenes nos dice, además, que no explica la naturaleza de lo que envuelve el cosmos, pero dentro de esta estructura hay unas formaciones parecidas a jícaras con la parte cóncava de cara a la Tierra, que recogen exhalaciones que se producen en la Tierra y que al concentrarse se encienden y brillan convirtiéndose en los astros. Este es un proceso que se repite constantemente y por el que Heráclito parece haber pensado que el Sol es distinto cada día. Sobre el Prester se cree que es un proceso meteorológico, esto es, se asocia a fenómenos de la naturaleza. Esto se interpreta a partir de los antecedentes del término. En Hesiodo, Heródoto y Anaximandro se asocian a ráfagas de huracán o a tormentas eléctricas. Dichos fenómenos son asociados con actos como soplar y quemar que a su vez se relacionan con el fuego.
Este fuego da origen a los demás elementos como queda explicado en Diógenes Laercio. Las transformaciones se dan en los dos sentidos hacia arriba y hacia abajo, y el Prester se sitúa en los dos momentos de transformación entre el mar y el fuego celeste y viceversa, siendo un estado intermedio de estos elementos situado entre el mar y el cielo. El cambio está regido por la ley universal, ley divina o logos. Esta pone en orden la naturaleza, la cual está constituida por elementos contrarios. El origen del mundo está en la guerra, la cual es identificada con Zeus. En los fragmentos atribuidos a Heráclito, que hacen referencia al origen del mundo, se menciona que la guerra es Dios, Rey y Padre de todo, que todo es desacuerdo, que este desacuerdo es necesario para la existencia del mundo, que se produce por la lucha de contrarios, que esta lucha es eterna y que de tener un final el mundo dejaría de existir. A diferencia de lo que postulaba Anaximandro, que decía que los elementos estaban mezclados y que un movimiento eterno iba separando la mezcla hasta separar totalmente los elementos, o lo que postulaban los pitagóricos sobre la armonía de los contrarios en el cosmos, en Heráclito la lucha de contrarios es eterna y necesaria, porque en caso de que esta lucha encontrara un final, el mundo dejaría de existir. Así lo muestra el fragmento 8. Lo que se opone es concorde, y de los discordantes se forma la más bella armonía, y todo se engendra por la discordia. En el fragmento 9a se menciona que Heráclito censura a los poetas que en sus relatos imploran por el final de la lucha entre hombres y dioses, porque no entienden que eso implicaría el fin de la armonía. Esto significaría el fin del cosmos. Pero a pesar de ser contrarios y encontrarse en permanente lucha, su naturaleza de opuestos los relaciona y los une. Para Heráclito, los elementos están relacionados, en primer lugar, porque de la muerte de uno de ellos nace su contrario, pero además porque de su relación se forma una unidad. Esta unidad los convierte en parte de lo mismo y es por ello que dice que lo divergente converge consigo mismo, armonía de tensiones como las del arco y de la lira. El ser contrarios es lo que los relaciona y propicia que entre ellos exista una armonía. El ejemplo del arco al que hace referencia se explica así. La estructura arqueada tiende a enderezarse, pero la cuerda que tiene atada en ambos extremos se lo impide. De igual forma, la cuerda atada tiende a destensarse, pero la estructura a la que está atada se lo impide. El instrumento funciona como arma debido a la tensión que ambos elementos ejercen el uno sobre el otro. Cuando esa tensión deja de existir, dicho instrumento deja de servir como arma. Al igual que el arco, todo el cosmos se encuentra en una constante tensión que permite la existencia de la naturaleza. Los cambios que se observan son debido a la lucha que existe entre los diferentes elementos, pues para que existan unos es necesario que otros desaparezcan. Es por esto que se considera que el logos es el arjé, pues es este el que regula la existencia de los diferentes elementos que, según la explicación de Diógenes Laercio, provienen del fuego, que el logos enciende y apaga según lo necesita. La frase todo fluye, panta rei, es atribuida a Heráclito por Platón. Lo que se explica en el Cratilo es que para Heráclito todo está en constante cambio, nada permanece, y que es imposible entrar dos veces en el mismo río debido al fluir de su corriente. Por otra parte, a Heráclito se atribuye en otras fuentes la idea de que al río entramos y no entramos. A partir de estas dos ideas, son distintas las interpretaciones que se hacen sobre el sentido que debe darse a su pensamiento. El decir que todo fluye es claramente una idea que hace referencia a los cambios que ocurren, que nunca se detienen y que son responsables de los ciclos que pueden observarse en la naturaleza. Pero esto ya había sido observado por los griegos de la antigüedad. Los primeros filósofos intentaron explicar estos cambios, pero hasta donde sabemos, fue Heráclito quien presta atención al hecho en sí y lo usa para desarrollar cuestiones fundamentales en su pensamiento. La cuestión de la permanencia y el cambio en las cosas es al parecer la base de lo expresado en el fragmento 49a que dice: en los mismos ríos ingresamos y no ingresamos, estamos y no estamos.
pero la interpretación que se puede hacer de este fragmento puede variar. Por una parte, encuentra un constante cambio en las cosas, pero al mismo tiempo en esas cosas que están en constante cambio hay algo que persiste. El ejemplo del río sirve para explicar el fenómeno. El río consiste en aguas fluyendo por un cauce. Las aguas cambian aunque el cauce sigue siendo el mismo. Ingresamos en el mismo río dos veces si es el cauce lo que hace al río principalmente. No entramos al río dos veces si en esencia el río son las aguas que fluyen. Pero el río es el cauce con las aguas que en él fluyen. El decir de Heráclito que se entra y no se entra en el mismo río parece hacer referencia al relativismo con el que se pueden analizar los acontecimientos. Existen otros fragmentos en el que se hace referencia al relativismo que encontraba en las cosas. Entre otros, el fragmento 82. El más bello de los monos es feo al compararlo con la especie de los hombres. El fragmento 83. El más sabio de los hombres parecerá un mono en comparación con Dios, en sabiduría, hermosura y todo lo demás. O el fragmento 9. Según dice Heráclito, que los asnos elegirían la varredura antes que el oro, pues para los asnos el alimento es más agradable que el oro. Pero lo expresado en el fragmento 49a puede interpretarse como aquella dualidad expuesta más ampliamente por Platón en la que las cosas existen en el mundo pero tienen una esencia que está más allá de lo que los sentidos nos permiten captar. Por una parte, está el río como algo estable, cuya naturaleza es permitir que las aguas fluyan. No podría llamarse río si las aguas en él estuvieran estancadas. El río así entendido tiene una naturaleza cuya finalidad es permitir las corrientes de agua y es el movimiento de estas lo que permite hablar de algo que lo hace ser. Esto es, lo que el río es en esencia. Pero por otra parte, se resalta el papel de las aguas siendo éstas un factor de cambio, haciendo que el río sea algo distinto en cada momento. La interpretación que puede hacerse en esta parte es que el cambio sucede a nivel de la percepción, esto es, como parte de nuestra percepción del mundo que está en constante movimiento, impidiendo que las cosas sean las mismas en distintos momentos. Si esta interpretación es correcta, Heráclito entendió la diferencia entre las cosas como se perciben y aquello que les da un sentido, esto es, su esencia. Esta interpretación puede ayudar a entender gran parte de esta filosofía, pues el planteamiento que se desarrolla es la lucha de contrarios, la cual no tuvo principio ni tendrá final. Es por la tensión que se genera de esta lucha que existe el mundo. El movimiento es el origen del mundo material y al mismo tiempo es la lucha de estos opuestos lo que forma la unidad. Esta debe ser entendida como esencia. Así pues, las cosas se conforman de elementos opuestos que están en lucha y de su relación se genera la unidad que se interpreta como armonía y es por ello mismo la esencia de aquello que conforman. Así pues, armonía puede entenderse como esencia. Por otra parte, el fragmento 36 dice: para las almas es muerte convertirse en agua, para el agua, en cambio, es muerte convertirse en tierra, pero de la tierra nace el agua y del agua el alma. Con este fragmento se retoma la lucha de contrarios, pero enfocándose en el cambio. Queda manifiesta la importancia del cambio para que la existencia del cosmos sea posible y además como el medio que relaciona a los elementos poniendo en marcha los ciclos de nacimiento y muerte de unos elementos sobre otros. El cambio o devenir es una parte esencial del pensamiento heraclitio porque con este es posible explicar la relación de tensión pero al mismo tiempo de armonía entre los contrarios y por ello la existencia de la naturaleza. El fragmento 126 dice: las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se vuelve húmedo, indicando con ello que el cambio se da entre contrarios, pudiendo establecer así una relación de oposición al mismo tiempo que de necesidad. En resumen,
puedo decir que el logos es la verdad o inteligencia. Con él se identifica el alma o psique que al estar en contacto con el logos se vuelve razonamiento. Como el logos es la verdad y el razonamiento y pone en orden el mundo, se hace ley universal, razón por la cual se toma como modelo de las leyes humanas. Este logos es representado por el fuego, que simboliza la justicia. Es eterno, está en constante movimiento y está presente en la esencia de las cosas. El fuego es el elemento que el logos usa para crear y ordenar el mundo, pues lo enciende y apaga según medida. En esta serie de transformaciones se forma algo que se denomina préster. Este es un proceso intermedio entre el mar y el fuego celeste. Al parecer, es identificado como una exhalación y por ello es el responsable de que el sol se ilumine al salir por el oriente. Por otra parte, la lucha de contrarios se refiere a la oposición que se da en la naturaleza entre elementos con características opuestas. Según Heráclito, esta lucha es necesaria porque de la muerte de uno de los elementos nace su contrario y es por la tensión que se genera entre estos contrarios que existe el cosmos y la naturaleza, y que si esta tensión desapareciera, el universo dejaría de existir. El origen de esta lucha está asociada con Zeus, Dios y Padre de todo, que representa la lucha eterna. Pero a pesar de que esta lucha se da entre contrarios, para Heráclito esta oposición representa una armonía que existe entre los contrarios, por lo mismo que de su oposición existe la naturaleza y que si esta tensión o armonía se destruye, el mundo dejaría de existir. A decir de Heráclito, para la mayoría de la gente esto es inconcebible porque, según dice, actúan como si estuvieran dormidos. Censura a los poetas que piden el fin de la guerra porque no comprenden que esto significaría el fin del cosmos. Finalmente, el cambio o devenir se puede interpretar como una dualidad en la que existe una parte que está relacionada con el mundo material y cambiante y por otro lado está la esencia o armonía de las cosas. Todas las cosas que existen pueden ser tomadas de estas dos formas, como algo en constante cambio y como el resultado de la armonía de diferentes elementos que se relacionan aunque entre ellos existe una oposición, pues esta relación entre opuestos es necesaria. Al igual que ocurre con la mayoría de los filósofos de la antigüedad, de Heráclito se carece de referencias claras sobre su vida. Los datos que tenemos de él son obtenidos de algunos fragmentos que relatan anécdotas, muchas de ellas consideradas apócrifas, pero que dan una idea más o menos clara de cómo pudo haber sido su vida. Se dice que era hijo de Blosón o Eraconte de Éfeso, y que alcanzó la madurez en la 69 Olimpiada, esto es, entre el 504 y el 501 a.C. Que todo lo aprendió por sí mismo, pues cuando era muy joven no sabía nada, pero cuando llegó a la madurez lo sabía todo. Pero también existe una versión que lo ubica como discípulo de Genófanes de Colofón. Según los fragmentos que describen su carácter, era una persona orgullosa, que desdeñaba el estudio en exceso y se manifestaba en contra de Homero y Hesiodo. Diógenes Laercio menciona que Antístenes decía en su obra Sucesiones que Heráclito renunció a su reino en favor de su hermano. Se cree que era descendiente de Andróclo, fundador de Éfeso, y que esta decisión era una muestra de su desprecio a los privilegios que su propio pueblo le había otorgado. Se dice que escribió un libro que tituló Sobre la naturaleza, que estaba dividido en 3 partes. En una hablaba del universo, en otra de la política y en otra de la teología. El libro fue escrito en una forma oscura deliberadamente para que solo los más inteligentes pudieran entenderlo. Pero Teofastro dice que dejó los escritos inconclusos debido a su melancolía. Diógenes Laercio menciona que su obra era muy popular y por ello existió una secta de discípulos llamados Heraclíteos. En cuanto a su actitud frente a la política, se cuenta que estaba en contra de la decisión que había tomado su pueblo al haber expulsado a Hermodoro, que consideraba el más útil entre ellos. Fue invitado a dictar las leyes,
pero él rechazó esta invitación porque consideraba que la ciudad estaba dominada por una mala constitución. Debido a su misantropía, se retiró primero al templo de Artemisa. Estando en una ocasión jugando con los niños, se dirigió a algunas personas que pasaban por ahí diciéndoles que de qué se asombraban y si no era mejor eso que gobernar junto con ellos. Pero después de un tiempo se retiró al bosque y vivió alimentándose de hierbas. Esto le provocó hidropesia y volvió a la ciudad. Consultando a los médicos de forma enigmática, preguntó si de un diluvio podía hacerse una sequía. Como los médicos no entendieron lo que quiso decir, se enterró en estiércol esperando que con el calor que se generaba se evaporara el agua de su cuerpo. Como esto no solucionó el problema, murió. También existe la versión de que esta hidropesia la curó y murió de otra cosa un tiempo después. Otra versión cuenta que como los médicos no hicieron caso de su consulta, pidió a unos niños que lo enterraran en el estiércol. Ahí se quedó, pero al otro día murió y fue enterrado en la plaza. Pero de este relato existe una versión un poco diferente que dice que al no poder limpiarse el estiércol fue devorado por los perros. Se cree que cuando murió tenía alrededor de 60 años. Estos son, en resumen, los datos que se tienen de Heráclito de Éfeso. Ya para terminar, me gustaría agradecer a toda la gente que se ha suscrito al canal. Al momento que estoy grabando este video, ya van 142 suscriptores. Realmente es más de lo que yo hubiera esperado. Creo que les he quedado de ver debido a que no he subido videos tan seguido. Lo único que puedo decir a mi favor es que para subir un video yo necesito tener bien aprendido el tema, y eso me ha llevado meses poder conseguirlo. De todas formas, les agradezco mucho y espero poder subir videos más seguido. Gracias y hasta pronto.